Vamos a analizar los hechos. Les decía que en 10 minutos asesinó a 2 personas a eso de las 6 de la mañana el domingo 1 de noviembre. Un ciudadano colombiano y otro chileno de 64 años. Lo que sucedió el día domingo es de la siguiente manera, para que Carlos también nos vaya mostrando su experiencia respecto de el actuar bien extraño de este hombre. El domingo a las 3:25 en la avenida Bernardo Higgins con calle Exposición se encuentra a una persona chilena fallecida a las 3:25 de la madrugada. A las 4:15 de ese mismo domingo, en pleno bandejón central, también de la Alameda, se encuentra un hombre no identificado hasta el día de hoy. Hay pericia del médico legal, pero no se ha reclamado a esta persona, fallecido, con similares características, heridas cortopunzantes. Ese mismo domingo, 15 minutos después, a las 4:30 de la mañana, otro hombre, aún no identificado, es encontrado fallecido también en la Alameda, a la altura de la calle Nicasio Retamales. Y finalmente hay 2 personas que son las que salieron en las noticias el día de ayer. Ayer lo comentamos también en Hola Chile. Sí. Marcia Tapia Loncón, encontrada en Meix con la Alameda, en un paradero, hecho ocurrido a las 3:20. Y después, 5 minutos después, Leonidas Panes Fierro, encontrado fallecido en la Alameda con calle Exposición, con las mismas características. Son esos 2 hechos, los 2 últimos que le relato, lo que gatilla que Carabineros principalmente y la Fiscalía se pusiera a pensar, a ver, estas características ya las conocemos. Y comenzaron a sacar y a cruzar datos, lo que lleva a la fiscal Pamela Contreras al menos a tener 7 crímenes consumados. Se investiga uno del mes de marzo y hay otras 2 personas que se debaten entre la vida y la muerte producto de las heridas que esta persona de 30 años le dio en esa madrugada del día domingo. Carlos, 5 personas en 1:20. ¿Qué interpretación le das tú a esos hechos? Sí, a ver, primero tenemos que entender qué es un asesino en serie o un asesino serial. Es cualquier persona que comete delitos y asesina a más de 2 personas. 2 personas o más, ya estamos hablando de un asesino en serie. Además tiene el mismo patrón. La gente que en situación de calle, en el mismo sector, el arma que utiliza es el cuchillo, que ya es un arma característica en sí, va a dejar una lesión característica, y además tiene este tiempo de enfriamiento que tú mencionabas muy bien recién, Germán, que pasaban 10, 15 minutos antes de cometer el otro delito. Ese es el tiempo de enfriamiento. Y estas personas, estos asesinos en series, ya se ha probado en la psiquiatría, ya la medicina en sí, ha probado que hay una parte del cerebro que no se desarrolla como la tiene el resto de las personas normales, y eso podría ser el gatillante para detectar un asesino en serie incluso antes que cometa los primeros delitos. Un asesino en serie no es que venga una varita mágica y, ok, en este minuto usted va a ser asesino en serie, sino que es un periodo largo de tiempo. Normalmente este sujeto sufre mucho en su infancia, ha sufrido de violencia o ha visto mucha violencia, y eso después él la empieza a replicar, especialmente en las mascotas o en animales que puede encontrar. Él ve el sufrimiento y trata de ver hasta dónde aguanta ese animal. Entonces, acá eso es lo que significa el asesino en serie. Y por eso me cuadra todo lo que hemos escuchado y hemos narrado hasta el día de hoy, especialmente con las lesiones y cómo hace sufrir a estas personas en situación de calle. ¿Qué evidencias tenemos con este sujeto, con este caso en particular, el Chacal de Meix? Primero tenemos los videos, que los vamos a ir analizando un poquito más adelante. Tenemos el cuchillo, que es un cuchillo muy específico, que tiene 2 hojas. Normalmente un cuchillo, el cuchillo cocinero viene... Una parte tiene filo. Y esta parte es la que tiene el filo, ¿cierto? Y arriba no. En el caso del cuchillo que utiliza esta persona, las 2 partes tienen filo. Perfecto. Entonces, la lesión que va a dejar una marca en el filo de arriba y en el filo de abajo. Y esa es una lesión muy característica que seguramente, y no me cabe la menor duda, que ahora el Servicio Médico Legal con la Fiscalía y las 2 policías deben estar revisando todos los antecedentes de personas asesinadas o lesionadas con esas características de lesión en ese sector de Santiago.
Carlos. ¿En los últimos años? Puede ser en los últimos años, porque que haya ocurrido este fin de semana o a principios de noviembre no quiere decir que a lo mejor sea la primera vez que ocurra este hecho. Carlos, te complemento. Entiendo que en el allanamiento que hubo ayer en la Villa Portales, donde habitaba Diego Alexander Ruiz Restrepo, se encontraron 2 cuchillos con sangre. Por lo tanto, resultan súper importantes periciar para cotejar con los videos y también con las víctimas fatales, además de ropa que le pertenece a este imputado. Exactamente. Entonces, esos cuchillos que decomisaron ayer en el domicilio de este personaje van a probar y se va a tomar muestras de ADN, y de ahí hay que tomar las muestras de ADN con las personas fallecidas. Ojalá que las víctimas que están en situación crítica en el hospital se puedan recuperar y puedan testificar y puedan identificar también a este personaje. Y así vamos sumando, porque les vuelvo a insistir, no quiere decir que este haya sido el último hecho. A lo mejor cometió hechos, ya sabemos que se está investigando un hecho en marzo, puede haber ocurrido mucho tiempo atrás, y esos son periodos de enfriamiento. Si ocurrió en marzo y no cometió ningún delito hasta noviembre, eso es normal, es un periodo de enfriamiento. Carlos, ¿habría que revisar su pasado en Colombia? Porque a mí no me cuadra que los primeros delitos en Chile hayan sido unos asaltos por teléfono, o sea, le quitaba el teléfono a la gente y arrancaba, y ahora se transformó en esto. Pero no se sabe si tenía antecedentes o no en Colombia. Exacto, ¿no? Por eso hay que revisarlo. Hay que revisar los antecedentes en Colombia, hay que revisar los antecedentes de la familia para saber si él sufría esta violencia previo por parte de su padre, su madre o la persona que lo crió. A lo mejor sufría bullying, pero sí, el asesino serial no es que se haga de un día para otro, es un trastorno que viene desde muy pequeño. Muchas veces, la gran mayoría de los casos, es cuando él es muy pequeño y se va generando durante el tiempo hasta que llega la gota que rebalsa el vaso, prueba que puede hacer las cosas, comete el delito y no es difícil, lo voy a hacer de nuevo, es como que se activa y después lo necesita, es una necesidad, es como que fuera una droga. Sí, lo que pasa es que yo, por lo menos los asesinos en series que uno conocía en nuestro país, incluso en el extranjero, tenían un periodo de enfriamiento de actuar entre un día, 2 días, una semana, un mes, no entre 10 minutos. Ojo, Ted Bundy cometió mucho, los periodos de enfriamiento eran muy breves. Mira, a mí no me deja llamar la atención precisamente lo que explicó la fiscal que lleva el caso, Pamela Contreras, que describió a este hombre de 30 años con una frialdad de ánimo muy fuerte. Para tratar de entender qué es un asesino en serie y el perfil psicológico, está con nosotros nuestra querida Margarita Rojo. Ella es psicóloga y criminóloga forense. ¿Cómo estás, Margarita? Gracias por estar esta tarde con nosotros. Hola, Julita, mucho gusto de estar aquí en realidad. Y bueno, estábamos escuchando este caso y como tú lo decías, en realidad nosotros en Chile no tenemos asesinos en seriales como por ejemplo Julio Pérez Silva, ¿no es cierto?, que es el magistrado, que, o sea, perdona, el que me están hablando aquí, me están diciendo algo, disculpa, el asesino de Alto Hospicio. Y fíjate que además acá no estamos en presencia de un asesino que combina, porque no queda claro que sea realmente serial. ¿Por qué? Porque no cumple los 30 días de enfriamiento entre un asesinato y otro. Acá estamos en presencia de un asesino relámpago o itinerante, porque ustedes están estableciendo horas de diferencia, claro, y por lo tanto nos hace pensar que es mixto, ¿no? Entonces tendríamos un asesino relámpago o itinerante, Margarita, y no necesariamente serial. Mirando la base de todo esto, con los pocos antecedentes que tenemos, la verdad que a uno le cuesta... Bueno, un crimen siempre es difícil de entender desde la óptica de personas que creemos en el bien común. Siempre es difícil y ponerse en el lugar de un criminal, digamos, para la mayoría de nosotros. Pero hay algunos casos en que uno puede secuencialmente entender el motor de un crimen. Pasional, dinero, qué sé yo, violencia, ira desatada, defensa propia también. Pero en este caso, cuando nosotros vemos una persona que mata con minutos de diferencia a una persona tras otra, que además están durmiendo en la calle, prácticamente invisible, la verdad es que uno dice, esta persona está loca, esta persona es inimputable. Probablemente esa va a ser la estrategia de la defensa. Si yo fuera el abogado defensor de este señor, yo diría, esta persona está enferma y no, digamos, es imputable para enfrentar un juicio. ¿Hay alguna posibilidad que uno encuentre algún motor que haga cierto sentido al intelecto cualquiera de nosotros para poder entender un acto tan animal como este? Claro.
O sea, José Antonio, en realidad, mira, fíjate que hay un porcentaje de... Porque si nosotros pensáramos, hipotéticamente, que se tratara de un psicópata, el 3% de la población podría ser psicópata. Mira. Y el psicópata sí tiene juicio de realidad. Por lo tanto, no está loco de mente. Él tiene conciencia de que está asesinando y está causando un mal. Y fíjate que hay un porcentaje, porque finalmente las personas que están locas o de mente no asesinan, no tienen mente criminal. Esto es mente criminal. Por lo tanto, cuando una persona común y corriente como tú o como las personas que están en su casa escuchando, piensa que una persona que cometió este tipo de acto es una persona enferma, porque obviamente el aparato mental no le permite pensar que una persona pudiera tener tanta maldad. Exacto. Entonces, en eso, José Antonio, fíjate que existe el índice de maldad que desarrolló Stone. Entonces, por eso es que es difícil comprender que haya personas malas, que efectivamente esa persona tenga esa intención de asesinar a otros. Fíjate que aquí va a ser muy importante lo que se puede hacer con el perfil reconstructivo de esta persona. Es decir, nosotros vamos a tener que tener los antecedentes desde su país de origen, donde probablemente haya cometido otro tipo de delito, pero ya está dando cuenta de una conducta violenta, porque él no solamente roba un celular, como por ejemplo, como un asalto o como un carterazo, acá en Chile se entiende así. Claro. Acá estamos hablando de una persona que utiliza un arma cortopunzante y que de alguna manera está procesando ya la violencia, porque ningún crimen se comete de un día para otro. Por lo tanto, hay un proceso en una mente criminal para llegar a concretar ese acto, y por lo tanto ya lo ideó. En ese sentido, ¿qué significa para ti el que haya atentado contra personas en situación de calle? Fíjate que es muy interesante, porque nosotros tendríamos que ver ahí, es como por ejemplo cuando uno vio la película El silencio de los inocentes, ¿no? Sí. Donde uno ve que hay una persona que claramente es un asesino serial, pero que además él tenía una idea un tanto delirante, ¿cierto? Porque él quería construirse una especie de... quería después transformarse en una mariposa, ¿no? Con las pieles de esas personas. Entonces, ahí hay que hacer un análisis muy fino. ¿Por qué? Porque no sabemos si en toda esta frialdad emocional que ya mostró, que lo describió la fiscal, también pudiera haber una idea de ese tipo, pero eso no significa necesariamente que sea una persona inimputable, ¿entiendes? O sea, claramente es una idea que a lo mejor pudo haber desarrollado. Por ejemplo, hay personas que podrían tener ideas de ese tipo, de exterminar personas. Pero básicamente te lo pregunto porque me da la impresión que como que él se siente superior y por eso ataca a quienes viven en la calle, no les da un segundo ni para reaccionar, sino que los ve plácidamente durmiendo, y en los videos es terrible como se ve que esa balanza sobre ellos, sobre personas que están realmente vulnerables. No hay diálogo de por medio. De hecho, lo que conversábamos anteriormente, los asesinos en serie, en base a la experiencia que tiene el FBI ahora, los asesinos en serie, que en Estados Unidos son mucho más comunes que aquí, lamentablemente, que en Chile, sí tienen periodos de enfriamiento muy breves, no necesitan pasar más de un día. Tenemos el caso de Ted Bundy, que asesinó 2 o 3 mujeres la misma noche, no pasaron 30 días y es considerado asesino en serie. Samuel Little, que es el asesino serial más grande de la historia del mundo, tiene más de 100 personas asesinadas también en pocos días. Tremendo. Entonces, se va generando. Y si vamos al video para ir analizándolo, por favor. Los videos aquí van a ser claves para la investigación. Exactamente. Carlos. Vemos ahí el video, ahí está esta persona, se tambalea un poco, podría estar bajo la influencia de alguna droga o algo, pero ese minuto, el que acabamos de ver recién, ahí hay una mujer en el paradero, y eso es lo que a mí me llama profundamente la atención. Pero esa mujer está en pie, está atenta, lo mira, lo observa. Pero él no la ataca, siendo que podría ser incluso más débil que la persona que él ataca. Su intención no es asesinar a cualquier persona, sino que él tiene un objetivo que es, seguramente dentro de su cabeza, es limpiar de la población de gente sin hogar, lamentablemente con una mente retorcida, y comienza a asesinar. Y de hecho la mujer, el tipo hasta orina al lado de ella, y la mujer está ahí. O sea, es una mujer muy vulnerable, y vemos que el paradero, de hecho, el paradero está bien iluminado. Lo que sí me llama mucho la atención es que es un lugar que está muy sucio, que está muy abandonado. La municipalidad, por favor, ahí deberían pasar en la noche limpiando las cajas arriba
del paradero de los buses también, limpiar, porque eso todo es criminología. Si está limpio, evita que exista esta parte más oscura de la mente de la persona y decir, aquí yo me siento más cómodo. Ahí está al lado, pero al lado del paradero. Ve a la mujer, no le hace nada, camina un par de cuadras, un par de metros, se da cuenta que hay una persona en situación de calle durmiendo, totalmente vulnerable, y la ataca. Y la atacó, así es, y la asesinó brutalmente, y lo vemos, obviamente no lo podemos mostrar a esta hora por las imágenes, pero tuve la oportunidad de ver ese video, y el tipo lo ataca brutalmente sin ninguna piedad, lo mira y lo sigue atacando, como que disfruta el minuto. A mí lo que me pasa con este caso, Carlos, es que durante mucho tiempo se ha dado a conocer las noticias de que personas en situación de calle han fallecido producto de arma blanca. Generalmente siempre se asociaba a riñas, a peleas callejeras. Hoy día se abre una arista que tú decís, claro, ¿hace cuánto tiempo este tipo puede haber estado matando? De hecho, el coronel, cuando pasan estas cosas, lo conversamos ayer, el coronel de Santiago, él habla de riñas callejeras, 2 víctimas por riña. Ya sabemos que no es una riña, es un asesino en serie que estaba suelto en el sector de Make matando gente. Claro. Así de simple. Mira, hay tanta gente que ve esta historia y nos recuerda casos. Por ejemplo, nos recuerdan el caso de don Carlos Núñez, que fue atacado mientras dormía con sus perritos el 26 de abril del 2018, no lo olviden, nos dice la gente. ¿Tú te acuerdas, Germán? Entonces, empiezan a aparecer una serie de historias que hemos cubierto en el programa, que les hemos contado tristemente en los últimos tiempos, y uno dice, chuta, esta persona en situación de calle también habrá sido víctima de este tipo. ¿Por qué el sistema no fue capaz de detectar antes quién estaba tras estos hechos de violencia? La gente en situación de calle está en una situación tan desfavorable. El año pasado o antepasado nos sorprendíamos cuando veíamos a gente que dormía arriba de los paraderos, arriba de ese paradero que usted está viendo ahí en pantalla. Arriba de los paraderos la gente durmiendo, pasando la noche. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque saben que estar en el piso puede ser peligroso. Si el tiempo lo permitía, en verano ellos dormían aquí, sobre el paradero donde estaba esa mujer. Hoy día hay cajas sobre eso. Yo le quería preguntar a Margarita, Carlos, ¿qué pasa con este tipo, Margarita? ¿Tú crees que él toda la vida llevó este tipo de actuar y no había sido sorprendido? ¿O algo pasó acá en Chile que se activó esta actitud psicópata o psicópata relámpago, como tú lo describías? ¿Por qué? Porque hay delitos en nuestro país que solamente eran robar un teléfono de parte de este tipo. Entonces, eso no me termina de cuadrar. ¿Qué piensas tú? Claro, fíjate que, Eduardo, una de las cosas que justo iba a explicarle a Julita cuando estábamos, es que fíjate que la omnipotencia es una característica, es un rasgo significativo en personalidades de tipo psicopática. ¿Qué significa? Que están por sobre las personas, por sobre la ley, por sobre todo. Por lo tanto, las personas no son miradas como personas, son miradas como cosas, se cosifican. Por lo tanto, tú puedes acá ver, de hecho, un acto bastante burdo. Pero hay otros psicópatas que son un poco más elaborados, pero también hacen ese uso y abuso de una persona. Entonces, esto es algo típico que hacen los psicópatas. Ahora, es súper importante, Eduardo, ningún comportamiento es espontáneo. Siempre hay algo o alguien que hace que ese comportamiento ocurra. No existen los comportamientos espontáneos, siempre hay detrás un proceso. Por lo tanto, en el proceso de una mente criminal, esto debe haber estado larvado de hace tiempo y probablemente encontró el elemento que gatilló esto, que vio personas obviamente absolutamente vulnerables para desatar todos estos instintos criminales. Por supuesto que son personas que están en la calle, en situación de calle, donde no tienen ningún tipo de protección. Entonces, probablemente eso haya gatillado algo que ya venía, Margarita, en el larvado. Una pregunta. ¿Este tipo de perfiles son sujetos de rehabilitación o no? Fíjate que hasta lo que nosotros conocemos, José Antonio, no son rehabilitables. En el caso de que nosotros llegáramos a decir que efectivamente se trata de una persona con fuertes características psicopáticas, estas personas no tienen cura. Por lo tanto, siempre hay que estarlas controlando, tienen que estar siempre resguardadas, porque son altamente peligrosas, porque son reincidentes. Es como el caso, por ejemplo, de Hugo Bustamante, donde tuviste que él es una persona altamente peligrosa porque es reincidente. O sea, es una persona que no se puede controlar a sí misma y por lo tanto la sociedad
autoridad tendría que ejercer elementos para poder controlarla. No tienen cura. Y el otro cuadro que quiero decirte que tampoco tiene cura, que a lo mejor no tiene que ver con esto, tiene que ver con los pedófilos. Eso, para que lo sepan las personas, no tienen cura. O sea, siempre tienen que tener locus de control externos de controles. Margarita, es que a mí me da la impresión que este tipo actuaba con las personas en situación de calle por dos aspectos. Primero, probablemente porque se crea superior a estas personas que para él le estorbaban. Y segundo, porque lamentablemente las personas en situación de calle en nuestro país son invisibles. Entonces pensaba que nadie las iba a reclamar, que iba a quedar como riña callejera, y así fue. Exacto. Así fue quedando, así se fue catalogando, así se fueron cerrando casos que me imagino hoy día tienen que ser abiertos y tienen que volver a investigarse. Y de hecho, Julita, fíjate que voy a agregar algo, fíjate que tengo experiencia en extranjería y policía internacional, que fue el último año cuando estuve en la PDI, me tocó trabajar en la Plana Mayor, así que aprendí algunas cosas, porque ustedes estaban hablando de la ley. Fíjate que cuando ingresa una persona del extranjero, que viene del extranjero, el control migratorio y la fiscalización lo hace la PDI. Sí. ¿Ya? Pero quien autoriza finalmente que alguien ingrese, si alguien, por ejemplo, tiene los papeles que no puede ingresar porque tiene alerta roja por Interpol, es el Ministerio del Interior, en su departamento de extranjería. ¿Ya? Hubo casos aquí, por ejemplo, en algún momento, hace años atrás, cuando quería ingresar Gloria Trevi y tenía una alerta roja porque ella fue investigada por el delito. Mike Tyson. También Mike Tyson. Pero lo devolvieron a Estados Unidos. Pero eso fue una investigación que hizo la PDI. Y por eso que se logró devolver inmediatamente. Sí, pero que por eso uno se pregunta, Margarita, y era el tema que hablábamos hace algún rato, era hacia Mike Tyson, que efectivamente tiene condenas por abuso sexual, por manejo en estado de ebriedad y consumo de drogas. No se le permite ingresar a Chile. ¿Por qué se le permite a otras personas sin saber los antecedentes? Te voy a contar por qué. Porque resulta que a Mike Tyson se le conocían los antecedentes, pero esa persona que viene, como Chile no tiene conexión o no hay visas, porque la idea es cuando tú tienes visas, los antecedentes vienen. Claro. Entonces esa persona, tú conoces sus antecedentes, y si esos antecedentes te dicen que es una persona delincuente, o por ejemplo una persona que practica la pica, que es algo impresionante, son personas que son asesinos, ¿Qué es la pica? Perdón. La pica son personas que en la FARC se dedicaban a descuartizar humanos. Nosotros, yo me acuerdo que en ese año, en el 2016, lamentablemente habían ingresado y fíjate que se detectaron, pero se hizo una investigación interna. ¿Por qué? Porque como no puedes pedir los antecedentes a Colombia, tiene que haber acuerdos entre los países. Es que yo siempre me acuerdo del inspector Vallejo que nos decía que lamentablemente la policía de Colombia con la policía nuestra no había un intercambio real. Y no pero por decirlo Colombia, sino por decir muchos países latinoamericanos. Muchos países, claro. Lo que pasa es que tiene que haber ese acuerdo, y por eso que la ley que ustedes estaban comentando, la ley que se está discutiendo en el Congreso, es que no han llegado a acuerdos, porque la idea es que las personas que ingresan vengan con las visas desde su país para que demuestren que en realidad no son delincuentes. Y fíjate que hay un problema grave, porque además estaban hablando, me acuerdo que en el año 2016 nosotros hicimos un trabajo para la Comisión de Defensa del Congreso, donde se encontró que los cálculos que se habían hecho de personas que eran extranjeras y cometían delitos, se habían hecho sobre el N de nacionales. Es como que a ti te sacaran el promedio de notas con el total del curso. No te lo pueden sacar, tienen que sacarlo con el N de extranjero. Y ahí había un error, por eso que las cifras estaban muy disminuidas. Y hay que tener un enfoque de Estado, no victimizarla, pero tampoco criminalizarla, que es un poco lo que decía recién José Antonio. No hay que irse a los extremos, hay que tener una visión objetiva acerca del proceso migratorio. Sí. Y una vez que se detecta a esta persona, fíjate que acá hubo una descoordinación de las instituciones, hay que ser sumamente francos. ¿Por qué? Porque si Carabinero ya lo detectó que en comisión de delito y además en tribunales fue penalizado y condenado, esos documentos esos antecedentes se deben derivar al Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior. ¿Para qué? Para que dé el decreto de expulsión y así la PDI pueda expulsarlo. Si el Ministerio del Interior y su parte de Extranjería no da el decreto, no se puede expulsar. Ellos son la autoridad administrativa que lo tiene que hacer. Entonces aquí no hubo un hecho de que alguna institución tenía que haber dado esa información para que se decretara la expulsión. O sea, acá no funcionan muchas veces las instituciones. Existen los elementos para que funcionen, pero no siempre funcionan. Sí tenemos la posibilidad de que funcionen, pero lamentablemente no se derivaron esos antecedentes al Ministerio del Interior, Departamento de Extranjería, para que decrete la expulsión. Eso es lo que se tenía que haber hecho. Hoy día lamentamos la muerte de y lamentamos persona. Porque claramente deben haber detectado que esa persona
es una persona con un perfil violento y lo más probable es que si tú pides antecedentes a Colombia nos vamos a encontrar con algún tipo de delitos más graves. Sí, te complemento que el 2016 le suministró golpes a su padrastro. Eso también consta en su hoja de antecedentes. Lo trae hoy también el diario La Segunda en su portada, curiosamente, este hecho. Y bueno, Hola Chile fue a la Villa Portales, intentó hablar con algunos vecinos, algunos de ellos hablaban de que él tenía un comportamiento a veces un tanto extraño y que en una ocasión había amenazado a uno de los vecinos de... como más allá de los golpes, sino que textual les dijo, ay, ¿qué tanto? Si yo ya he matado a varias personas, como una suerte de amenaza de muerte. Si yo ya he matado a varias personas, soy capaz de matarte a ti, si me sigues molestando. Entonces, tenía una personalidad bastante... violenta. Violenta, sí, exacto. Muy violenta. Violenta. Y mira, revisando en sus redes sociales, estaba leyendo un libro, aparentemente, que se llama ¿Cómo controlar la ira y el enojo? ¿Qué? De Adrian Rogers. Prédicas cristianas. Es un video que lo sube a través de YouTube y lo comparte en su perfil de Facebook el 23 de julio del 2018. Diego Alexander Ruiz Restrepo, este ciudadano colombiano de 30 años. ¿Cómo controlar la ira y el enojo? ¿Qué lectura le das tú a este libro? Claro, o sea, claramente fíjate que una de las formas de perfilar a alguien muchas veces no necesariamente lo tienes que tener, porque con los antecedentes de terceras fuentes tú puedes perfilar y eso la metodología de la autopsia psicológica te lo permite hacer. ¿Ya? Existe la metodología de la autopsia psicológica que en ausencia de una persona tú podrías hacer un perfil de ella. Fíjate que aquí es como coherente porque justamente esta persona no fue de manera violenta a increpar a alguien. Espero que estuvieran durmiendo estas personas para poder atacarlas. Por lo tanto, a lo mejor fue una forma de que él veía de controlar su ira o de no haberla manifestado abiertamente para no ser interrumpido en su instinto criminal. Sí, mira, él publica también varias alusiones al cristianismo. Tiene varios mensajes en donde menciona a Dios, al mundo cristiano. Voy a leer uno de ellos, dice: solo digo esto, es una razón más para que crean en Dios, porque estoy con Él. Estoy solo aquí, en estos momentos, en el mundo de los pecados, pero estoy dentro por el que sabe mi verdad. Es un mensaje del 2014. Mira. En donde además pone una carita feliz y dice que se siente bendecido. Hay otro que dice: amén, quiéranse unos a otros, perdonen esto, sale desde mi corazón. Primero, lo primero después viene y tenemos en quién confiar. Él nos ama, está en todas partes. Germán. Son varias las alusiones que tiene de páginas que seguía de una religión. Estamos analizando sus redes sociales, son bien llamativas. Sí, y que está por Mira, Margarita, fíjate ¿Sí? que estoy revisando, por ejemplo, al autor, Adrian Rogers. ¿Ya? Él fue un pastor norteamericano, un pastor evangélico norteamericano que falleció en el año 2005, de corte ultraconservador, y que culpaba, en sus textos, en sus libros, culpaba a la violencia social, ¿sabes a quién? A la figura del padre. Decía que el padre que abandonaba a sus hijos era el culpable de una sociedad violenta. Ese es el tipo de lectura que esta persona sostenía.